Y sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy cambiamos un poquito para romper la monotonía. Tengan todos muy buenas noches y todos sean bendecidos en el nombre de Jesús. No sé si hay alguien que está por primera vez en esta noche. Somos todos salvos por la fe. Amén. Sigamos trabajando en predicar la palabra y que otros alcancen la salvación. Recién cantábamos que cuando allá se pase lista, nuestros nombres van a estar. ¿Y por qué tenemos esa certeza? ¿Por qué gloria a Dios? Si quieren batir palmas para Cristo. ¿Qué es lo que nos da esa seguridad? ¿Qué es lo que nos da esa certeza? Y de eso quiero hablar hoy, acerca de la fe para cosas mayores. La confianza que nosotros tenemos en Jesucristo y en la salvación de nuestras almas. La fe para alcanzar cosas mayores. Y dice la palabra de Dios, no sé si nuestro hermano David nos va a poder estar ayudando, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe, todos lo conocemos, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez más, sin fe es imposible agradar a Dios. Listo, fin del mensaje. Es que eso es todo, hermanos. Sin fe no podemos agradar a Dios. Me acompañan en una oración, le encomendamos a Dios que nos guíe en esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más porque tu palabra la dejaste para guiarnos. Te rogamos, Dios mío, que hoy tomes el control de esta reunión y nos cuentes lo que dejaste escrito y nos reveles la verdad de tu palabra. Háblanos, Dios, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Una vez más, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo tengo que trabajar en mi fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tengo que ver cómo hago para tener fe. Ahora, ¿qué es agradar a Dios? ¿Qué significa eso? Que Dios esté contento con nosotros, que Dios esté contento al vernos, que Dios esté alegre cuando habla de nosotros, cuando ve nuestro caminar, cuando ve cómo nos manejamos en la vida, qué actitud tomamos ante determinadas situaciones. Esa es la clave. Como una vez dijo, cuando habló acerca de Jesucristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Eso es agradar a Dios. Jesucristo siempre agradó a Dios. Yo quiero agradar a Dios y tengo que trabajar en mi fe. ¿Amén? Ahora, la fe dice en Romanos 10, 17, que es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si yo quiero agradar a Dios, esto no es un juego de palabras, pero esto lo estamos leyendo juntos. Si yo quiero agradar a Dios y para eso necesito fe, no es lo único la fe, pero es importantísima la fe. Y sé que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces tenemos que buscar tiempo para pasar meditando en la Biblia, para pasar tiempo leyendo de la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, escuchando prédicas. Antes teníamos que ir a la librería cristiana, comprar cassette, agarrar la radio, ibas con el auto, se te iba la señal. Hoy tenemos el celular, que podemos bajar las prédicas y estar escuchándolo continuamente y recibir de la palabra de Dios. No solo adentro de la iglesia, que es excelente, hay que venir a la iglesia, pero durante la semana tenemos que seguir leyendo de la Biblia porque eso es lo que nos alimenta. Agarrar un versículo, agarrar un pasaje bíblico o un versículo y apropiarlo y entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Ir a la intimidad con Dios en nuestra casa
arrodillarnos, pasar tiempo en oración y decirle, Dios, ¿qué me querés decir con este versículo? Entenderlo, meditarlo, pero en el buen sentido, no como se conoce hoy en día ese término, sino en el pensamiento, en escudriñar la palabra, en pasar tiempo con Dios, en saber que a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, crece nuestra fe, que ese es nuestro alimento. Ahora, nosotros tenemos alma, espíritu y cuerpo. Y del cuerpo nos ocupamos de alimentarnos. Comemos carne, comemos fruta. Y cada vez que lo ingerimos, a través del aparato digestivo, una vez que entra al cuerpo, cada órgano se ocupa de sacar los nutrientes y apropiarlo para el cuerpo. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin comer? Más allá de causa de ayuno que Dios nos sostiene. Podemos estar un día sin comer, 2 días sin comer, 3 días sin comer. A veces si nos pasa horas, si se pasa la hora del almuerzo o de la cena, ya decimos que nos duele la cabeza. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin leer la palabra? ¿Cuánto tiempo podemos estar sin leer la Biblia? El domingo vinimos a la iglesia, hoy es martes. No lo voy a preguntar, bueno sí, lo voy a preguntar, pero no me lo contesten, contéstenlo ustedes mismos. Del martes hasta hoy, ¿cuántas veces leímos la Biblia? ¿Y cuántas veces comimos comida para nuestro cuerpo? Entonces, ahí está la clave, en pasar en intimidad y que no pasen días sin estar leyendo la palabra. ¿Y cuántas veces tengo que leer la Biblia? ¿Y cuántas veces me tengo que alimentar? Y la respuesta es fácil. La misma cantidad de veces que comes en el día, para el cuerpo, pasa ese ratito comiendo la Biblia para nuestro espíritu. Porque eso es lo que nos alimenta la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Nosotros tenemos que pasar tiempo y meditarla. Cada vez que estamos comiendo un pedazo de milanesa, pasemos ese ratito en alimentar nuestra otra parte, que es la parte espiritual. Amén. Ahí es donde nosotros recibimos el alimento para nuestra fe. Y dice que la fe, en Hebreos 11:1, todos lo conocemos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros, como recién cantábamos, confiamos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero nadie lo vio, nadie vio el libro de la vida de todos nosotros, pero confiamos que está ahí escrito. Eso es la fe en práctica, es lo que la Biblia, lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra, la confianza que nosotros tenemos, a pesar que ninguno de nosotros vimos el libro de la vida, pero confiamos que estamos ahí escritos. Y al final de los días vamos a recibir la salvación de nuestras almas. Amén. Dice en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. Nuestros ojos espirituales se alimentan de la fe, no de lo que nosotros vemos o no de lo que nos dice, sino de lo que nosotros recibimos por la palabra de Dios. Cuando venimos a la iglesia nos alimentamos, cuando leemos la Biblia y nos alimentamos, por la fe nosotros andamos y no por vista. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nos guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y sigue diciendo, porque ha confiado en ti, porque en ti ha confiado. Cuando nosotros confiamos en Dios, tenemos la certeza que Dios nos está guardando en completa paz. En Num, capítulo 1, versículo 7, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confía.
Jehová conoce a los que tenemos fe, a los que en Él confían. Esa es la certeza que nosotros tenemos en Dios. Esa es la fe que tiene que crecer adentro de nosotros. Porque fe mueve la mano de Dios. Ahora, si no hay fe, no se puede mover la mano de Dios. Esa es la clave. Si yo no tengo fe, yo soy impedimento para Dios. Si alguno de nosotros no tenemos fe, somos impedimento para Dios. Si la iglesia no tiene fe, es impedimento para que Dios obre. Esto lo vemos en Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6, en donde cuenta que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad. Si hay incredulidad, si hay falta de fe, Dios no puede obrar. Por más que yo tenga buenas intenciones, si no tengo fe, Dios no puede obrar. Por más que yo tenga buenos deseos, si no paso tiempo meditando en la palabra de Dios, orando, entendiendo qué es lo que Dios me quiere decir, viniendo a la iglesia, alimentando mi fe, la fe no va a crecer. Y si la fe no crece, no hay fe. Y si no hay fe, Dios no puede obrar. Necesitamos que crezca la fe para que Dios pueda obrar. Esa fe es la que necesitamos como pueblo de Dios. ¿Amén? Ahora, la Biblia también nos enseña que la fe va a ser probada. Esto lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Ustedes lo pueden seguir en la versión tradicional Reina Valera que utilizamos. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente NTV. A veces hago esta comparación de traducciones y en esta yo lo siento un poquito más claro. Dice: así que alégrense de verdad, la esperanza, una alegría inmensa, aunque tiene que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Las pruebas, y no dice pocas, dice muchas pruebas, demostrarán que nuestra fe es auténtica. Esto siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica al oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Nuestra fe, esa que recibimos en intimidad con Dios, esa que recibimos al leer la palabra, esa que crece adentro nuestro y que todos los días tenemos que procurar que crezca en nosotros, que se alimente, va a ser probada. Nosotros vamos a ser probados en la fe, si permanecemos en la fe. Dice Santiago 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo vuelvo a leer. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No está hablando de una, está hablando de diversas pruebas. Cuando pasamos por diversas pruebas, por muchas pruebas, sabiendo que nuestra fe produce paciencia. Así que cuando estamos pasando por un problema, cuando estamos pasando por una prueba, estamos produciendo paciencia. Es la vida cristiana, es la vida que es el plan que Dios estableció. Es lo que Dios estableció para que se produzca paciencia. Cuando estamos atravesando alguna prueba, muchas pruebas, nuestra fe es probada. Y a medida que pasamos las pruebas, nosotros estamos produciendo paciencia para nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
Sabemos que para agradar a Dios tengo que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nos tenemos que alimentar y crecer nuestra fe en nuestras vidas. Todos los días tenemos que pasar tiempo con Dios. ¿Cuántas veces? Se lo vuelvo a repetir. Las mismas veces que vamos y abrimos la heladera, tenemos que ir y abrir la Biblia y que nos alimentemos de la palabra de Dios. Aunque no me guste, y lo estoy diciendo en primera persona, aunque a mí no me guste, mi fe va a ser probada. Tengo que pasar por ese proceso. Es el proceso del Dios, es el camino del cristiano. Nuestra fe va a ser probada. Ahora, si conocemos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cómo alimentar nuestra fe? Y que nuestra fe va a ser probada, Dios nos está dando las herramientas para que ya que vamos a ser probados, salgamos victoriosos. ¿Y cómo vamos a salir victoriosos? Teniendo más fe. ¿Y cómo vamos a tener más fe? Comiendo de la palabra de Dios. Nosotros vamos a ser probados. Todo cristiano, parte de la vida cristiana es que vamos a tener prueba. Entonces, si vamos a tener prueba, procuremos aprobarla. Que esa prueba la podamos aprobar. Miramos lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Presentémonos delante de Dios como obrero aprobado. Busquemos que nuestra fe, cuando es probada, salir aprobados. No es un trabalengua. Pero cuando vamos al cole y tenemos una prueba, tenemos que estudiar para pasar la prueba, pues si no estamos en un problema. Y el colegio tiene distintos grados, primero, segundo, tercero, cuarto. Para pasar del primero al segundo, tenemos que pasar por las pruebas, porque si no, aquí siempre nos quedamos en primero y aprendiendo a hacer la letra A y de ahí no salimos. Tenemos que estudiar y pasar la prueba para ir al segundo grado. Y en el segundo grado tenemos más dificultades que en el primer grado, pero tenemos que pasar la prueba del primer grado para poder soportar lo que nos va a venir en el segundo grado. Y así cuando salimos de la primaria vamos a la secundaria. Si yo quiero entrar directamente a la secundaria, no voy a entender nada, porque no pasé por el proceso que tenía que haber pasado. No pasé por las pruebas que tendría que haber pasado. Entonces quiero hacer algo en la secundaria de lo cual nunca recibí educación, nunca pasé por las pruebas que tendría que haber pasado. Lo mismo en la vida cristiana. Cuando Dios nos pasa por prueba y salimos aprobados, estamos capacitados para ir a un escalón más arriba delante de la presencia de Dios. Conocer en mayor profundidad el corazón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cada vez que pasamos por un desierto y somos aprobados, Dios está con nosotros mirándonos. Y todas las cosas que sufrimos durante esa prueba, hoy sabemos que nos ayudaron para bien, porque la Biblia lo dice. A los que aman a Dios, no a todos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, inclusive las pruebas. Todas las pruebas que nosotros pasamos nos van a ayudar para bien, por más que en ese momento nosotros no lo estamos entendiendo. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? En ese momento es donde más nos tenemos que aferrar a Dios.
durante ese proceso, todas las cosas nos ayuda para bien. Pero lo podemos ver una vez que salimos de la prueba, una vez que salimos victoriosos de la prueba, miramos para atrás y decimos, eso que vivimos nos ayudó para bien. Amén. En el momento que estamos siendo probados, es cuando Dios está más cerca nuestro. Se lo pongo en el caso de que estaba hablando recién del cole. Nosotros vamos al colegio y el profesor a veces está distraído, pero en el momento de la prueba está prestando especial atención a cada uno de los alumnos. Y lo mismo nos pasa con Dios. Cuando viene una prueba de parte de Dios para probar nuestra fe, Dios no nos deja solo. Dios nos acompaña y no está viendo de qué manera nosotros pasamos la prueba. Y está deseando con todo su corazón que demos lugar al Espíritu Santo para salir victorioso de esa prueba y no quedarnos en ese lugar y no ser reprobados, sino que seamos aprobados. Dios está expectante de ver cómo salimos nosotros de esa prueba. Y tenemos el caso del padre de la fe, de Abraham. Abraham pasó por una prueba que nadie desearía pasar. Tuvo que llevar a su hijo, Dios le pidió a su hijo en sacrificio. Y Abraham obedeció a Dios. Y cuando le preguntó, ¿dónde está el sacrificio? Siempre dijo, Dios proveerá. Pero fue hasta las últimas instancias. Y su fe, por más que lo que tenía que hacer, él no lo entendía y no comprendía lo que le estaban pidiendo, él sabía que en Dios confiaba y que la prueba que por la que Dios lo hacía pasar, lo iba a hacer crecer. Y a tal punto que el ángel le tuvo que gritar, pará, no hagas eso. Dios lo paró, si no, seguía adelante con el sacrificio. Abraham salió victorioso de la prueba, pero Dios no estaba ajeno a la prueba que estaba pasando Abraham. No estaba en el cielo viendo qué pasaba por otro lado, estaba al lado de Abraham, estaba viendo hasta dónde su amigo, porque la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios, a dónde su amigo seguía adelante con la prueba, hasta dónde era capaz de confiar en Dios por más que no entendiera lo que estaba atravesando. De esa manera, jamás vamos a llegar a ser Abraham, el padre de la fe, pero de esa manera nosotros tenemos que atravesar la prueba. Por más que lo que estamos viviendo, no tenemos ni idea por qué lo estamos viviendo, por qué estamos atravesando, por lo que estamos atravesando, tenemos que entender que en ese momento Dios está con nosotros. Lo único que nos pide Dios es que lo busquemos de todo corazón y que confiemos. Y cuando estamos atravesando por la prueba que sea enfermedad, prueba financiera, por la prueba que estemos pasando, prueba familiar, no desmayemos y sigamos confiando en Dios. En Dios tiene que estar nuestra esperanza. Y lo único, me repito, que nos pide Dios es que lo busquemos de todo corazón, que sigamos buscándolo y vamos a salir victoriosos de esa prueba. Y de esa prueba vamos a aprender para seguir adelante en el camino de Dios y entender que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Gloria a Dios. Veamos qué pasó con el pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida. De qué manera Dios lo probó durante el proceso antes de entrar a la tierra prometida. Esto lo vamos a leer en Deuteronomios, capítulo 8, versículos 2 y 3, y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años.
durante 40 años vivieron, yo no sé si tomamos noción, yo tengo 47 años, bueno, no sé si lo tenía que decir o si ustedes querían saber mi edad, pero ya me mandé al frente. Durante toda mi vida, el pueblo de Dios atravesó ese desierto y pasó por lo que vamos a leer ahora. Voy a leer de vuelta. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios quiere saber si puede confiar en nosotros. Quiere saber lo que hay en nuestro corazón. Si cuando nos pide algo, ¿de qué manera vamos a reaccionar? Si es solo de la boca para afuera o vamos a tomar acción desde nuestro corazón. Y venga lo que venga, no nos vamos a mover. Dios nos prueba de qué manera reacciona nuestro corazón y qué hay oculto adentro de nuestro corazón. ¿Qué actitud tomamos ante determinadas situaciones? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si en el momento de la prueba nosotros seguimos confiando en Dios y seguimos guardando de los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Gloria a Dios. De todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Y qué sale de la boca de Jehová? Nosotros hoy lo tenemos el privilegio de tenerlo impreso, de poder llevarlo en el celular. La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Dejó establecidos sus pensamientos para que nosotros lo podamos leer. Que nosotros nos podamos alimentar de la palabra de Dios y nuestra fe crezca a través de lo que sale de la boca de Jehová para que vivamos como seres humanos. Cuando dice hombre, es hombre y mujer. No solo alimentar nuestro cuerpo, sino alimentar nuestra vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Una situación más. Veamos por lo que pasó David. Imaginemos en qué contexto David entra en escena. Había un campo de batalla donde había dos ejércitos. Un ejército acosando al otro. El ejército que estaba temeroso, lamentablemente, era el ejército de Jehová. Eran los hijos de Jehová. Estaban temerosos de los filisteos. Estaban temerosos de un gigante que acosaba y daba burlas a los filisteos. El gigante desafiando al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios sin reaccionar. Y el que tenía que reaccionar no hacía nada. Era el rey Saúl. Estaba ahí sin hacer nada. Y en escena entra un muchachito con fe. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17, del 32 en adelante. Entra en escena David, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa de Goliat, a causa de ese filisteo. Tu siervo, él se pone en primera persona, David. Yo voy a ir. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dejó Saúl a David.
no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, era un joven. Y el rey lo veía como un joven, lo estaba viendo con los ojos humanos. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. El rey miraba al ungido de Dios como un muchacho y al que acosaba al pueblo de Dios como un guerrero valiente desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Cuando David era pastor, estaba en el proceso de Dios, estaba pasando por las pruebas que hacía que su fe aumente. Era un joven. Si era un muchacho cuando estaba en escena, imagínense lo que era cuando estaba como pastor. Era un niño. Y venía un león, nosotros vemos los documentales. ¿De a dónde agarra el león a un cordero? Del cuello, y se lo lleva. Iba David y le sacaba el cordero de la boca del león. Se lo sacaba al oso. Esto no es una fábula. Esto yo creo que pasó en verdad. Iba y se lo sacaba de la boca y le daba pelea. Y si el león o el oso se daba vuelta, David lo hería y lo mataba. Ahora, ese proceso por el cual estaba pasando David, por lo cual Dios lo estaba entrenando, porque no hay ser humano que pueda hacer eso con fuerzas humanas, solo Dios lo puede hacer, es lo que lo llevó después a ser el guerrero en el que se transformó. En ir, y mientras que el pueblo de Dios estaba temeroso, ir y enfrentar a Goliat, alguien que nadie lo podía enfrentar. Y estaba seguro que de la misma manera que peleaba contra el oso y contra el león, iba a matar a ese filisteo. Pero la bronca que tenía David no era contra el filisteo, era contra lo que decía el filisteo, contra lo que proclamaba el filisteo. Humillaba al pueblo de Dios y el pueblo de Dios no reaccionaba. Y llegó un momento que se cansó y dijo: yo lo voy a enfrentar y lo voy a matar. Añadió David en el versículo 37, sigue diciendo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Más o menos arlate como pueda, que Dios te ayude, porque él no creía que eso iba a pasar. Pero David tenía la certeza, porque detrás de su espalda tenía la experiencia de la fe, la experiencia de lo que había vivido en el camino de la fe. Él sabía que durante el proceso de la fe había crecido y podía matar a un león y podía matar a un oso. Entonces podía con ese filisteo. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros sabemos que Dios nos hizo un milagro. Sabemos que Dios nos sacó victorioso por las pruebas. Entonces, si lo hizo una vez, nos va a volver a hacer. Amén. Si Dios lo hizo una vez, nos va a volver a sacar victorioso. Una y otra vez, porque detrás nuestro está la experiencia por la cual pasamos la prueba. Entonces, hoy estamos capacitados para ir un paso más allá, por desafíos nuevos, porque Dios puede confiar en nosotros y nos puede dar nuevas cosas, porque tenemos la certeza que fuimos aprobados, que nuestra fe fue probada, que nuestra paciencia creció, y como salimos victoriosos, podemos ir por más
por Dios. Amén. David, lo leemos una y otra vez, siempre se alentaba al mismo y se hablaba al mismo. Esto en los salmos, una y otra vez, un salmo muy conocido, el Salmo 103, dice: bendice alma mía a Jehová. Él está hablando a su alma. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. David tenía la certeza que Jehová estaba con él, pero al mismo tiempo se alentaba para no olvidarse de quién era Jehová. Nosotros, hermanos, si queremos tener una vida victoriosa, si queremos tener una fe para cosas mayores, para cosas más grandes, tenemos que pasar tiempo en oración, alimentarnos de la palabra de Dios, saber que nuestra fe viene por el leer, el oír y el oír de la palabra de Dios, meditar en la Biblia, conocer que nuestra fe va a ser probada y de esa prueba Dios nos va a sacar a victoria. Nunca Dios nos va a dejar solos ni nos va a dejar desamparados. Lo que quiere de nosotros es que nosotros siempre confiemos en Dios. Y en la prueba, más aún lo busquemos confiando que Él es un Dios grande y que siempre nos da la salida. Hoy en día tenemos la gracia, tenemos la bendición, que el Espíritu Santo vive en nosotros, que vivimos por fe, que la salvación es por gracia, que alcanzamos las victorias por fe, buscando a Dios y teniendo fe. Amén. Y con esto voy a terminar. Hay un versículo, pasaje que a mí me gusta mucho, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9, y también se los voy a leer en la NTV. Dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Nosotros amamos a Dios a pesar de que nunca lo hemos visto. Ahora, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Esa es la certeza de nuestras vidas. Saber que la recompensa de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. La recompensa de confiar en Dios continuamente es vivir con alegría y con paz en esta tierra y que nos espera la corona y la vida eterna. Amén. Esa es la confianza de todo cristiano, la confianza que tenemos en Dios. Dios les bendiga. Los invito a ponerse en pie. ¿Qué les parece si hacemos una oración todos juntos, pidiéndole a Dios que nos aumente la fe, que Dios nos alcance gracia para pasar más tiempo con Él? ¿Oramos juntos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hemos leído de tu palabra. Escrita está tu palabra para nuestro conocimiento y para el aumento de nuestra fe. Te queremos dar gracias, Dios mío, por revelarnos la Biblia. Gracias, Dios, por revelarnos tu palabra. Gracias, Dios, porque has predispuesto nuestro corazón a oírte una vez más. Gracias, Jesucristo, porque nuestra fe se aumenta al oír de tu palabra. Te rogamos, Dios, que que tu Espíritu Santo nos acompañe cada instante a leer de tu palabra y a comprender de las victorias que nos esperan.
Dios mío, nos comprometemos a pasar tiempo buscando en intimidad de tu palabra. Nos comprometemos a buscarte en intimidad, a escudriñar de tu palabra. Danos el conocimiento, Dios. Danos el conocimiento y revélanos tu verdad. Te damos gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios.